ahora sí, ya estamos en nuestra zona médica y yo pues estoy acá tomando el lugar del doctor Conrado Ortiz, al cual le voy a dar pase. Conrado, después de tiempo. Gracias, Yulisa, de nuevo, después de unas buenas vacaciones, ¿no? Un par de semanas de vacaciones, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Me dices que has estado en tu casa haciendo nada. Sí, es que es mejor, ¿sabes? Siempre cuando uno tiene una vida un poco así agitada, ¿no? De yendo para acá, para allá, es mejor a veces ni siquiera ir de viaje. ¿Ya? Porque incluso el propio viaje te estresa, claro, ¿no? Sacar pasaje, a qué hora llega el hotel. Entonces, muchas veces es mejor quedarte en tu casa, tranquilo, te levantas un poco tarde, gozas de tu familia, haces deporte, planificas mejor tu alimento, tu alimentación, porque sabes que cuando vas por acá, por allá, alimentas de lo que aparezca por ahí, ¿no? Claro, que encontramos, ¿no? Lo que encontramos, pero es mejor estar, pues, tranquilo, ¿no? Creo que eso luego te recarga mucho más de que luego llegas de viaje. Claro que en algunos momentos tienes que irte de viaje por allí, ¿no? Pero sabes que te digo que a veces el propio viaje te recarga, ¿no? Entonces llegas cansado y quieres descansar de verdad y no puedes porque ya se acabó las vacaciones. Y matas el cuerpo también por estar sentado, claro. Por ejemplo, los que se van en bus 8 horas sentados. Y, y lo peor de todo, cuando tú conduces, los que tienen su propio auto lo saben muy bien, o sea, conduces y estás estresado conduciendo, todo el cuello contracturado, llegas cansado, entonces ya estás un poco molesto, ¿no? Fatigado, entonces no sé si valdrá la pena, ¿no? O sea, para 2 días o 3, no sé si valdrá la pena. Yo ya he viajado mucho ya antes y o sea, sí es muy cansado, ¿no? Bueno, cansado sí, también he viajado y de verdad sí, sí. Uno llega más cansado de cómo te fuiste. Sí, es verdad, pero lo bueno es disfrutar siempre, así si viajas o no viajes, disfruta lo que estás haciendo, porque eso es más importante, ¿no? Porque a veces va uno de viaje y te estresan, ¿no? Sí, mejor te quedas en tu casa, relajado ahí, claro. Haciendo nada, como le hemos dicho. Viendo películas, no sé, algo, ¿no? Comiendo, caminar calata ahí en la casa. Eso me gusta. No, en serio, de verdad, eso es natural, o sea, como Dios te trajo al mundo y como te sientas mejor en tu casa. Exacto. Sin que nadie te fastidie. Doctora, si vamos a entrar al tema médico de hoy, que es un tema que lo vivimos todos los días, que lo hemos hecho en algún momento también nosotros, que es la automedicación. Así es. Sí, vamos a tratar un tema que es muy interesante, ¿ya? Y es un tema que además está trayendo muchos problemas de salud a nivel mundial. No es solo aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un problema de automedicación y de mala praxis médica con receta médica inclusive. Imagínate que la tercera muerte en Estados Unidos es por automedicación, ¿no? O algo relacionado con los medicamentos. La primera es lo que son problemas cardiovasculares, la segunda es el cáncer y la tercera es los problemas relacionados con los medicamentos. Eso es en Estados Unidos, donde está mucho más regulado, en ¿no Estados es cierto? Unidos no puedes consumir medicina si no tienes receta médica. Exacto, imagínate, a pesar de ello, ¿no? Tienen un gravísimo problema. La OMS, por ejemplo, sacó una estadística que en Latinoamérica el 50% de las personas se automedican, ¿no? Pero en Perú, o sea que Perú somos especiales, ¿no? 101 somos. El 90%, estuviste Wow. por ahí, 90% de personas aproximadamente, una empresa privada hizo esta encuesta y todo este estudio y sacó más o menos aproximadamente un 90% de personas que se automedican. ¿Te imaginas el problema que nos podría estar causando en estos momentos, precisamente en los cuales hay pues tantos problemas de hospitales, ¿no? En los problemas de que no hay medicamentos y todo esto, porque la mayoría de nosotros nos automedicamos y luego tenemos un problema más grave y saturamos el sistema de salud. Doctor, ¿usted cree que es por este problema del 90% de personas que se automedican, tiene que ver mucho con el Ministerio de Salud, que no pone una regla, por ejemplo, en las boticas y farmacias? Tiene muchísimo que ver porque lamentablemente falta más fuerza en lo que respecta a política, ¿no? De salud. En ese punto es muy clave tener más fuerza, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente actualmente se ve la medicina como un negocio, ¿sí? Está muy poco regulado las propagandas, por ejemplo, que salen en todos los canales de televisión. No hay
indicación directa de automedicación, pero hay una sugerencia subliminal de automedicación. Y eso puede ser peligroso. Hay que regular un poco más eso. El Ministerio de Salud, a través de la DIGEMIT, Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas, la DIGEMIT hace un buen trabajo, tiene profesionales de altísimo nivel. Conozco a muchos colegas que están allí, químicos farmacéuticos, y son profesionales pues que tienen unos estudios, conocen bien el tema. El problema es que a veces la política, ¿no?, es primero antes que algunos temas que son importantes en el aspecto de salud. Tú acabas de mencionar sobre boticas y farmacias. Ya no hay farmacias, o si hay, las hay muy pocas. La mayoría son boticas cuyos nombres son farmatal, ¿no? Pero no es en realidad una farmacia. Una farmacia es un establecimiento en el cual el dueño es un químico farmacéutico. Entonces, el químico farmacéutico es el especializado en el medicamento. El químico farmacéutico, colegiado y que estudió en universidad, es el que mejor conoce sobre el medicamento. Ha estudiado muchísimo, hemos estudiado muchísimo sobre el medicamento, llevamos un montón de cursos sobre el medicamento, conocemos al revés y al derecho. Las boticas no necesariamente, o sea, mejor dicho, no es el dueño un químico farmacéutico. El químico farmacéutico pasa a ser un empleado más, que pertenece a la política del dueño del establecimiento. Esa es la diferencia entre una botica y una farmacia. Y por eso es que la farmacia antiguamente pues era mejor reglamentada. Tú podías ir con mucha confianza a recibir el consejo de un farmacéutico y sabía lo que decía y lo que hablaba. Lamentablemente ahora no, ahora sí tiene que haber un químico farmacéutico, pero no tiene el tiempo, a veces está haciendo muchas cosas burocráticas, lo mismo que pasa en los hospitales. El químico farmacéutico está haciendo muchas cosas burocráticas, nos ponen y nos sientan en un escritorio para ver cuánto medicamento ingresa, cuánto sale, con todos los conocimientos, vienen con doctorados del extranjero y los sientan en un escritorio para no hacer atención farmacéutica, sino hacer pedidos de medicamentos, o cuántos medicamentos han entrado, si están en stock o no. O sea, tanto conocimiento para tenerlos allí, me parece que es la subestimación de un profesional de alto nivel, ¿no? ¿Tú crees que un farmacéutico está preparado para recetar? No, eso sí no, eso sí hay que dejar claro. Los únicos que recetan, según ley, es un médico, un odontólogo y por ahí la obstetriz, pero solo para el campo de su acción, de su rama, ¿no? Pero el que está capacitado para recetar solo es el médico y el odontólogo, ¿okay? El químico farmacéutico te puede dar consejos sobre los medicamentos que está recetando el médico, con qué tomarlo, o darte una alternativa terapéutica. Claro. No hay ese medicamento, te puede reemplazar por otro, pero el químico farmacéutico sí tiene esa potestad. Es más, en los hospitales, hay algunos hospitales en el cual el químico farmacéutico acompaña al equipo médico en las visitas de las mañanas a los pacientes, por ejemplo, porque el químico farmacéutico sabe muy bien cómo se desempeña un medicamento en el organismo. Por ejemplo, ¿qué pasa desde que consumes tú un medicamento, te administra un medicamento, qué pasa en todo el organismo y cómo lo puedes excretar, cómo lo puedes expulsar, etcétera? O sea, el farmacéutico está súper especializado en ello. Por eso es que ayuda al equipo médico a tomar decisiones importantes para el paciente, ¿no? Sí, porque bueno, estamos, como lo mencionamos al comienzo, que sí, estamos acostumbrados, y yo lo he hecho también muchas veces, ¿no? Voy a la farmacia y le digo, me duele la garganta, y por hacer eso, una vez me pasó algo muy gracioso. Bueno, que no fue muy gracioso en realidad. Fui al médico y me recetó una pastilla, yo la tomé sin saber que era alérgica a ella. Ni siquiera me preguntaron también si soy alérgica. Lo tomé y me enronché terriblemente. Tuve que ir al seguro, a emergencia, y resulta que yo soy, por ejemplo, alérgica a la sulfa, y yo no lo sabía. Y me dijo, ¿por qué lo has tomado? Me dijo el médico, y me dijeron, bueno, le dije, fui a la farmacia, también ya me metieron mi resondrada, pero es lo que normalmente hacemos, ¿no? Así incluso, es. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llega una persona, va a la farmacia y pide un medicamento y eres alérgico y te causa una muerte? ¿Qué pasaría? Bueno, allí se supone que tiene que haber todo o sea, en primer lugar, no debería ocurrir eso. No debería haber. A ver, hay medicamentos de venta libre. Son las denominadas OTC, medicamentos de venta libre. Pero eso también está en tela de juicio.
Yo enseño farmacología en la universidad y no hay ningún medicamento, así te puedo decir categóricamente, no hay ni un solo medicamento que sea inocuo, que sea inofensivo. Todos, absolutamente todos, tienen algún efecto adverso. En algunas personas se manifiesta más, en otras se manifiesta menos, pero siempre hay algún efecto adverso. Entonces, por lo tanto, el establecimiento farmacéutico puede vender sin ningún problema ese tipo de medicamentos, los que según ley son de venta libre. ¿Okay? Te estoy hablando de los analgésicos, estoy hablando de los ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿no es cierto?, ibuprofeno, naproxeno, están dentro de los medicamentos de venta libre, ¿no? Entonces, si alguien, por alguna razón, es más, lo primero que tienes que hacer cuando llegas a un establecimiento farmacéutico, primero preguntas, ¿no es cierto?, te pueden recomendar, ¿no es cierto?, algún tipo de medicamento que sea de venta libre, pero siempre, siempre te tienen que preguntar si eres alérgico a algo. Entonces, si tú dudas O no como sabes. paciente o no sabes, el profesional tiene que decirte, ¿sabes qué? Mejor anda a una clínica, a un hospital, a un establecimiento de salud para que te diagnostiquen si tienes alergia a algún tipo de medicamento. Eso es lo primero que hay que hacer, porque Pues si una persona matar, a ver, sí podría matarte, Sí, inclusive sí, si es que, claro, sí, si es que te colocan, por ejemplo, un tipo de antibiótico que está totalmente prohibido, ¿no? Gracias a Dios ya en estos últimos años se está prohibiendo, ¿no?, la administración de medicamentos en el propio establecimiento farmacéutico. Antes se hacía. Pero lo Ponían un hacen apoyo. hasta ahora. Claro, pero es que está totalmente prohibido. ¿Qué pasa si ese paciente, por ejemplo, allí puede sufrir una hipotensión severa, que es lo que ocurre, ¿no? Y en realidad, como tú dices, se puede morir? Tienen que haber sanciones penales allí, porque no es posible que un establecimiento, pues primero venda medicamentos y sobre todo administre medicamentos a un paciente que no debería hacerlo, ¿no es cierto? Eso es muy peligroso, muy peligroso. Entonces lo que han debido hacer contigo es preguntarte. No me preguntaron. Claro, eso está muy mal, ¿eh? Y también hay que decir que la capacitación, y aquí viene lo de Virtual Medical, ¿no?, la capacitación en el personal técnico, porque los que atienden detrás de un mostrador son personal técnico, no son químico farmacéutico. El químico farmacéutico hay uno, pero recomienda, ¿no es cierto? Tú puedes llamar al químico farmacéutico, si quieres, está obligado de estar un químico farmacéutico allí en el establecimiento farmacéutico. O sea, no es necesario que te atienda el personal técnico, sí que tiene los conocimientos básicos para atención, pero si tú quieres un conocimiento más profundo de reacciones alérgicas, efectos adversos, tienes que llamar al profesional farmacéutico y tiene que haber obligadamente allí un profesional farmacéutico. Porque los que venden normalmente a veces son enfermeras o practicantes de enfermería. Sí, ¿no? sí, sobre todo practicantes de enfermería o técnicos en farmacia, ¿no? Y sí tienen, como te digo, los conocimientos muy básicos, pero no tienen los conocimientos profundos que debería tener, ¿no es cierto?, un profesional, ¿no? ¿Qué problemas de salud podemos conllevar por la automedicación? Uy, depende. Hay muchísimos problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, reacciones de tipo alérgicas, lo acabas de mencionar, es la más abundante, pero hay otra que es mucho más peligrosa. Por ejemplo, los usos de antibióticos, el mal uso de antibióticos, ¿no? Primero debe ser, allí sí, tienes una infección, tienes que ir a un profesional médico y tiene que recetarte, ¿no? Si tú vas al establecimiento farmacéutico, una botica, por ejemplo, y te dan, ya toma esto, ¿no?, y tú pides, por ejemplo, ya quiero 3 pastillas, porque no te alcanza, ¿no?, el dinero, te lo venden sin ningún problema. Eso está mal. En otros países, primero tienes que presentar la receta. Claro. Y segundo, te dan toda la terapia. Es decir, si te toca 3 veces al día por 7 días, te dan 21 tabletas. Así, de porrazo. Tome usted, y se lo dan, ¿no? O sea, no hay ningún problema en venderte así. Es más, es contra la ley venderte por partes, 2, 3, ¿no? Está totalmente prohibido, ¿no? En cambio aquí no, aquí te falta el dinero, ya me compro 3. Te tomas los 3, ¿no es cierto?, cada 8 horas o cada 12 horas, una vez al día, pero luego a los 2 días, 3 días te sientes mejor y dices, ya, muy bien, no pasó absolutamente nada. Y eso también hago yo también. Claro, y entonces, ¿qué estamos originando? Lo que se está originando es un problema gravísimo a nivel mundial ahora, es el problema de resistencia bacteriana.
¿Qué cosa es eso? Cuando consumimos un medicamento, un antibiótico, el objetivo es destruir las bacterias patógenas en nuestro organismo. Claro. ¿Ya? Entonces, consumo un medicamento, tengo que destruir al 100% esa bacteria patógena. Muy bien, para eso se han hecho estudios, ¿no?, a nivel clínico y todo esto. ¿Cuál es el rango de dosis? ¿Cuántas veces tengo que tomar y en cuántos días? ¿No es cierto? Entonces, eso debe cumplirse a rajatabla. Pero, ¿qué pasa si no hacemos eso? Dejamos a la mitad de la terapia. Puedo haber matado el 50% de las bacterias y con eso ya me recuperé. Está muy bien, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el otro 50%? Si tú tienes un sistema inmunológico competente, bien, responde muy bien, es probable, altamente probable, que tu sistema inmune, tu sistema de defensa de tu organismo, destruya al resto, al 50%. Pero si no, si tenemos un sistema inmunológico en el cual está deprimido, estamos un poquito subiditos de peso, estamos hiperglicémicos, estamos hipertensos, estamos estresados, el sistema inmunológico está deprimido de todas maneras. Entonces ese 50% ya no es un 50% que al inicio era una bacteria, pues, por decirlo, tranquila, ¿no?, que nos estaba invadiendo. No, ahora son mucho más agresivas. ¿Por qué? Porque la hemos entrenado en un campo de batalla. Entonces, en nuestra siguiente infección, lo que va a ocurrir es que va a ser más agresivo y por lo tanto vamos a necesitar un antibiótico mucho más potente, que tenga una potencia mayor. Lo peor de todo, que esa bacteria la vamos a poder contaminar, entre comillas, nosotros vamos a ser los que vamos a contaminar a otras personas, a pequeños, a ancianos, a mujeres embarazadas. Entonces empezamos a hacer como una bomba de tiempo, por decirlo de alguna manera, de esas bacterias. Entonces, ese es un gravísimo problema. La OMS ya ha hecho varias alertas con respecto a eso, porque es imparable, hay superbacterias, ¿no? En los hospitales. Capas, las sí, en serio, así lo dicen, superbacterias, ¿no? O sea, ya es un superhéroe esa bacteria, porque tú le pones de todo, cualquier medicamento, y no desaparece la bacteria. O sea, crea sus propios mecanismos. O sea, ¿cómo son inteligentes las bacterias? Yo admiro mucho los virus, bacterias. Lo que pasa es que se adaptan tan rápidamente a esa agresión que crean mecanismos para poder destruir a los antibióticos, antivirales, y ellos están así como te dice, con su capa, todos fortachones ahí. Claro, es un Avenger, y son los virus y las bacterias igual. O sea, sí, entonces estamos nosotros participando, viendo en los hospitales una saturación de pacientes precisamente por esto, porque muchos de ellos se han automedicado o han sido contagiados por familiares, ¿no es cierto? Y tenemos personas, pues, que están saturando el sistema de salud, precisamente por eso. ¿Y qué pasa con esas personas que más bien exageran el consumo de medicamentos? También, ¿no? Es peligroso. Porque, por ejemplo, me decías, por ejemplo, de tu papá. Mi papá juega fútbol o le duele algo y toma Apronax. Se golpeó Apronax. Todo él es el loco Apronax. Creo que ya lo agarró ya como droga. Como droga ya lo agarró ya. Como caramelito ya. Sí. ¿No? Sí. Mira, te comento así algo tan simple, ¿no? Porque esto lo desarrollamos en una universidad bien complejo, pero algo sencillo, mira. Lo que supone hace la Pronax, que es el nombre comercial del naproxeno, ¿no es cierto? Que es un grupo de fármacos que se llaman antiinflamatorios, no esteroideos, AINES, ¿no es cierto? Que son de venta libre. Lo que se supone que hace es que me calma el dolor y la inflamación. Claro. ¿No? Por eso yo lo consumo. Muy bien. Para hacer su trabajo, lo que hace es tapar o inhibir a una molécula que causa el dolor en mi organismo. Pero resulta que esa molécula, por ejemplo, no es tan mala como pensábamos antes. Yo siempre digo a mis alumnos, en nuestro organismo no es una telenovela, no es que haya malos y buenos, ¿no? Por ejemplo, esa molécula que causa el dolor en mi organismo, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, lo tratan de inhibir. ¿Para qué? Para que no haya dolor, para que no haya inflamación. Pero resulta que esa molécula, por ejemplo, en mi corazón es súper importante. Por ejemplo, en mi riñón es trascendental. En mi estómago es fundamental. Entonces, ¿qué pasa si yo, por tratar de inhibir el dolor, ¿no?, estoy consumiendo ese medicamento, estoy inhibiendo esa molécula, que sí, me pasa el dolor y la inflamación, pero además, indirectamente, estoy afectando mi corazón,
mi riñón, mi estómago. Entonces, por eso es que luego, más adelante, muchos medicamentos me pueden causar, la primera manifestación es una gastritis, por ejemplo, ¿no? Una acidez estomacal, ¿no? Entonces, y eso se va empeorando poco a poco, ¿no? Claro. Eso claro. es lo lamentable, ¿no? No, sí, porque lamentablemente aquí en el Perú tenemos totalmente este tipo de desconocimiento. Sí, y debería haber programas como este, en la cual tú nos apoyes, en la cual sea muchísimo más masivo, ¿no? En la cual deberíamos, yo creo que subestimamos mucho a la población peruana. Se le explica esto, tú has entendido, Sí, mucha claro. gente ha entendido. Cuando voy por ahí converso, entienden, comprenden. Me parece que nos creen todavía como niños, en los cuales no debemos explicarle nada, no debemos hacer nada. Pero yo creo que las personas entienden muy bien cuando se les explica. Y yo creo que este tema es clave, es fundamental. Pero doctor, ¿usted no cree que si bien es cierto, se entiende, pero de aquí a que lo hagamos es otro tema también? Sí, sí. Esto entonces creo que debe ser una educación no solo a nivel masivo, sino inclusive a nivel de colegio. O sea, a nivel de colegio, a nivel de universidad inclusive, para todas las carreras. Una educación médica muy básica en la cual te dé los principios de los medicamentos, pero muy básica, muy simple, porque sería excelente que un niño, por ejemplo, vea a su papá tomar algún tipo de medicamento y el niño le diga, papá, ten cuidado, mire este Claro. medicamento, o sea, desde el colegio, ¿no? Eso ya es otra mentalidad, ¿te das cuenta? Es otra perspectiva de la educación, ¿no? En donde ya los niños que son más receptivos se convierten en actores claves. Creo que hasta en el deporte, como hablábamos el otro día, si tú desde pequeño le das ese tipo de conocimiento, cuando son adultos, ya pues son adultos mucho más responsables, no solo con otras personas, sino con el medio ambiente y todo lo demás, ¿no? Claro, la información es lo que quizás está faltando, porque por ejemplo, nosotros hemos sido por mucho tiempo consumidores de la leche, y sin saber qué era lo que estábamos consumiendo, ¿no? Así es. Hasta que salió en la televisión lo que se consumía, y mucha gente ha dejado de consumir leche Así en es. lata, ¿no? Por ejemplo, el cigarro que sale ahí es peligroso, ¿no? Yo creo que los medicamentos también debería ser igual, saber para qué es el uso y también sus contras de ese medicamento, Así ¿no? es, ¿no? Así es. Mira, cuando justo hablas del cigarro, y entre paréntesis te digo, mira, para bien o para mal, ha salido una investigación muy grande a nivel mundial de una revista muy prestigiosa, en la cual, por ejemplo, el alcohol va por el mismo camino. Es decir, hace mucho daño a la persona que bebe alcohol, aunque sea en cantidades mínimas, ¿no? O sea, los fines de semana, por ejemplo. Hace mucho daño al organismo. Ya salió una investigación en la cual nos dice eso, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros decíamos antes, un poco de vino, no hay ningún problema. Diario, ¿no? Sí, Después de un la poquito y es comida. mejor, dice. Pero en esta investigación muy seria dice que es peligrosa. Ya en otro programa hablaremos un poco sobre el alcohol también y algunas consecuencias. Y el cigarro Y también. bueno, el cigarro ya está súper comprobado, ¿no? Ya eso ya es más personal, porque ahora sí está muy difundido el peligro del cigarro, ¿no? Sí, pero una cosa es que lo difundan, una cosa es que lo dejen de vender. Pero es que ya eso ya es de Como, cada persona, yo ¿no? siento que el cigarro es como comenzar a vender pistolas, Sí, algo así. ¿no? Igual Porque deberíamos igual te va a pensar matar. con el alcohol, Ahora, ahora. claro, porque Sí. antes decían que no. No. Yo siempre he estado en contra de beber, como dicen, beber diario, porque sea como sea, te creas un grado de alcoholismo. Así es. ¿No? Porque Así igual es. te va a provocar el cuerpo de querer seguir tomando. Así ¿no? es, ¿no? Y aparte el daño que puede ocasionar, y el que sufre más siempre en cualquier cosa, el órgano más noble es el hígado. Es el que siempre sufre más, ¿no? Entonces, allí vamos a hacer mucho daño al hígado, al cerebro, los riñones, ¿no es cierto? Entonces ya hablaremos luego más adelante de eso, que va a estar muy bonito también. Claro que sí, también ya tocaremos un poquito más amplio el tema de la automedicación, porque ya Angelito salió con la paleta para que cortemos. Oh, bueno, ya está. Ya estamos con la hora encima, así que, doctor, gracias nuevamente por compartir No hay conmigo problema. Virtual Medical. Igual le quedan las redes sociales de Virtual. Ah, sí, claro. Mira, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en WhatsApp. Me pueden escribir al 985-864-636, al correo de virtualmedicalvm@gmail.com. Nos pueden llamar para saber sobre nuestros cursos. Estamos haciendo un curso de investigación en salud, por ejemplo, que está muy bonito, está saliendo muy bien, ¿no? Hay muchos participantes.
Y si quieren, además, Yulisa, si quieren, pues, propagandear algún congreso, las sociedades médicas, algún congreso, pues pueden venir, solicitarnos un espacio y nosotros les damos sin ningún problema. Claro. Perfecto. ¿Qué te parece si toda esa información me lo das y lo ponemos en la fanpage de Peruanos Oye, Emprendedores? sí, excelente. Perfecto. Excelente. Entonces Gracias, vamos de la Yulisa. mano junto con el doctor Conrad y Virtual Medic. Bueno, nos despedimos. Gracias, Yulisa. Gracias a ti, más bien, por darme tu espacio. Así que nos despedimos. Bueno, con nosotros será hasta el próximo viernes. Bueno, si me lo permite el doctor, si no, ya lo verán al doctor en la zona médica de Virtual Medic. Chao. Gracias.